Bueno, habíamos anunciado una nota, vamos a ya a realizar esta nota que está anunciada, tiene que ver también con notas que venimos realizando con el doctor Walter Gómez, él es especialista en esta cuestión de derecho al consumidor, pero tiene un trabajo muy importante, muy grande en lo que son también el tema del animalismo, el derecho de los animales, bueno, que ahora está tan puesto de relieve en estas nuevas formas que aparecen en distintos medios, que es el cuidado de los animales, la protección de los animales. Estamos entonces en comunicación con el doctor Walter Gómez. Buen día, Walter. Hola, buen día, ¿cómo te va, Hugo? Y buen día a toda tu audiencia. Bueno, Walter, es un tema, uno por ahí tiene tanto desconocimiento en este tema de los animales, del cuidado, de la protección de los animales. Es una sociedad que ha tenido la protectora de animales, bueno, que en un momento tenían mucha difusión. Pero te comentaba hace un tiempo, y me gustaría que ampliaras en este tema, que yo te hablaba de la ley Sarmiento, y vos decías en realidad de qué se trataba esto, y esto lo tomo con un mea culpa, ¿no? Yo por mi pensamiento, por mi orientación política, debería saber esa ley dónde está orientada y dónde se generó. Claro, lo que pasa que la Argentina tiene una larga tradición en el proteccionismo animal, que comienza con un sobrino de Sarmiento, con Ignacio Lucas Albarracín. Ah, Y por parte de la Sarmiento, mamá, por parte de la mamá. claro, y Sarmiento fue presidente de la Asociación Protectora. ¿Qué es lo que ocurre? Impulsaron una ley para la época importante. Lucas Albarracín, Ignacio siguió discutiendo este tema, es el que puso el Día del Animal, hay toda una historia sobre eso muy interesante, porque él muere muchos años después, el mismo Día del Animal, y algunos creen que el 29 de abril está puesto en honor a Ignacio Lucas Albarracín. Y Lucas Pero no es así. Albarracín, permíteme, Lucas Albarracín, todo esto, ¿desde qué lugar lo hacía? ¿De qué institucionalidad? ¿Era un ciudadano ocupado? ¿Cuál era el cargo, el rol que ostentaba para llevar adelante esto? Primero fue secretario cuando Sarmiento era presidente Ajá, de la protectora, y luego fue el presidente hasta el final de sus días. ajá, Pero, ¿qué pasó? Ahí hubo una ley. Con posterioridad, en 1954, se sanciona la ley contra actos de maltratos y crueldad animal. ajá. Esta ley es de sustancia penal, es punitiva, Ah, ¿tiene es reproche penal? impulsada. ¿Tiene reproche penal Sí, sí, sí. fuerte? No, es impulsada por el diputado Benítez a pedido del general Perón. Ajá. Claro, vino la revolución fusiladora Sí, y lo que ocurre es que se prohibió hablar del peronismo, se prohibió nombrar cualquiera de sus logros. Entonces, a esta ley se la empezó a llamar Ley Sarmiento. Pero no es así, la Ley Sarmiento original es distinta, no tiene este reproche penal. La ley hoy sigue vigente, la ley del 1954 sigue vigente. la del diputado Obviamente Benítez, la del necesita, diputado Benítez. claro, claro, esa ley necesitaría ayornarse, actualizarse. De todos modos, sigue vigente, se utiliza cada vez más en los tribunales. ¿Por qué? Porque cobró, a la medida que el proteccionismo fue creciendo Sí, y fue cambiando su rol, sí. cobró una importancia no esperada tal vez en su momento, pero resultó que hoy se utiliza y mucho para denunciar a aquellos que cometen actos de maltrato o actos de crueldad contra los
animales. En este caso, ¿Qué es lo Walter, que permitime, yo recién te decía si tenía un reproche penal serio, y bueno, vos me hacías este juicio de valor sobre la cuantificación de este reproche, pero recordamos que hace un tiempo, vos lo debes tener presente, fue condenada una persona, y seriamente condenada, por haber pateado, maltratado un perro? ¿Lo tenés esto? Digo, que a mí fue cuando me llamó poderosamente la atención que pusiera la justicia el punto punitivo en esto, ¿no? Sí, sí, hay muchos casos, casos aberrantes inclusive, que merecieron sanción. Las sanciones que prevé la ley son de 15 días a 1 año de prisión. Lo que ocurre que en general es una ley que, dado el poco reproche penal que tiene, es solucionable el tema a través de una medida de suspensión del juicio a prueba, o en el caso de ser condenados, quedan en libertad, obviamente, salvo algo muy especial, pero si no, no. De todos modos, la ley existe. Si te mandás una violándola, podés ser sancionado penalmente, y obviamente es un antecedente penal, es violación a la ley. El tema este Siempre de... cuento... Sí. No, bueno, siempre el delay este que hay nos perjudica un poco, pero lo vamos a superar. Digo, esto cuando uno cita a Sarmiento, bueno, en la escuela primaria, ¿te acordás de aquello de la mosca? Anda, tú también tienes derecho a la vida. Digo, había una señal, una síntesis, un signo de cómo era el tema del animal en Sarmiento, ya a partir de esa época. Sí, la protectora de animales, en realidad, la más famosa es esa, y se la ubica como la primera, pero en realidad hay un antecedente en la ciudad de Rosario. A ver, contalo. A eso. Contalo, por favor. Hay un antecedente. La primera protectora de animales estuvo en Rosario. Después llegó la protectora en Buenos Aires, la protectora que uno conoce, que se hizo famosa porque la integraron Mitre, Albarracín, Sarmiento, es decir, nombres importantes en la historia argentina, pero el gran motivador es Ignacio Lucas Albarracín, que prácticamente dedicó su vida al tema de protección de los animales. Ignacio Lucas Albarracín pretendía que el 29 de abril, en realidad no se sabía todavía la fecha, pero pretendía que hubiera un día donde todos los alumnos y demás celebraran la relación con los animales, tuvieran una relación empática, diríamos hoy, con los animales. Sí, claro. Fue así que en el zoológico de Buenos Aires se comenzó a celebrar el Día del Animal. La fecha tuvo unos inconvenientes y terminó el 29 de abril. Bueno, es bueno recordar esto cuando citás. Sí, vos citás el delay este de terror, pero bueno, lo vamos a disimular. Tranquilo. En el zoológico de Buenos Aires, el mismo general Perón nombró a su hermano al frente de este zoológico, ¿no? Esto señala un poco también. Cobró renovado impulso en esa época. Perón pretendió 2 veces antes impulsar una ley de protección animal. Recién lo logra en el 54 con el diputado Benítez. Ahí ya la historia es media borrosa para aquellos que no se dedicaron especialmente, pero en realidad Perón siempre tuvo una relación con el animalismo. Claro, hombre del campo, ¿no? Sí, hombre de la caballería, que tenía su caballo, que tenía sus mascotas. Obviamente el animalismo era entendido de otra manera en aquel entonces, ¿no? Siempre decimos que el animalismo pasó por distintas etapas. Una primera etapa era la piedad. Defiendo el animal porque me da pena que en la plaza de toros los maten. Por eso Argentina rápidamente prohibió las corridas de toros. Que en Rosario las hubo.
Que en Rosario las hubo, Sí, sí, hay, sí. en Dorrego y Córdoba, donde está ese hermosísimo edificio, ahí estaba la Plaza de Toros. Es que en Argentina había corrida de toros. Tengan en cuenta que nosotros tenemos un pasado colonial español. Pero ¿qué pasó? Generó también una reacción en determinadas personas, uno de ellos fue Albarracín, que enfrentaron esta situación. Y hay un fallo de corte ya del siglo XIX, hablando del tema Plaza de Toros. El fallo Plaza de Toros le da valor a una ordenanza que prohíbe las corridas de toros. ¿Ordenanza Es decir, de dónde? ¿De dónde es esa ordenanza? Buenos Aires. Ah, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Y, Sí, en realidad es una, llamaríamos, ley provincial. Pero ¿qué pasó? Esa etapa de la piedad fue cambiando, fue cambiando. Se empezó a mirar más allá, no solo protejo al animalito, que me parece aberrante que lo que se hace, sino que las asociaciones se fueron organizando y fueron ya teniendo otros objetivos. Hoy en día tienen objetivos claramente de modificar las leyes, tienen un objetivo claramente de fijar políticas del Estado, colaborar con el Estado en la fijación de políticas de protección animal. Ha cambiado mucho. Por eso, cuando nosotros juzgamos el pasado, tenemos que hacerlo de acuerdo a la situación histórica que se vivía. es viejísimo. Bueno, A vos, abogado, esto se ha hablado mucho. Juzgar desde esta concepción, desde este pensamiento y hechos que ocurrieron en el pasado no corresponde, porque era otro el sentido que se le daba a las cosas. Digo, esto es muy viejo, la abogacía, el derecho lo ha trabajado mucho, ¿no? claro, pero aparte hay que tener en cuenta que no es fácil construir una doctrina jurídica, construir un planteo comunitario como es la defensa del animal, construirlo en las instituciones. ¿Por qué? Porque requiere de voluntarios, requiere de voluntad política, y tengamos en cuenta que hay intereses. El fallo Plaza de Toros, había alguien interesado en corridas de toros que generaba plata. Las riñas de gallos, que están prohibidas, sin embargo en algunos lados se siguen haciendo. Ah, sí, seguro. Generaba un negocio y lo sigue generando en menor medida, pero lo sigue generando. Hace pocos años las carreras de galgos, que hoy están prohibidas por una ley que tiene sanciones más duras que la ley de protección contra actos de crueldad, porque es más moderna. Pero todo ha sido un caminar, un paso a paso. Y falta mucho todavía, ¿no? Y hay muchos intereses detrás de esto. Uno lo lleva siempre a la realidad política, ¿no? ¿Qué movimientos, qué partidos políticos se han sentido compenetrados, consustanciados con esta idea? ¿Quiénes han sido los que han motorizado estas leyes, esta forma, digamos, esta doctrina? En general es transversal, es un corte transversal en la sociedad. El animalismo tiene gente de todos los sectores, si se quiere, políticos. Sí. Hay dirigentes de uno y otro lado, como también hay dirigentes de uno y otro lado interesados en algunos negocios. Nosotros tuvimos un proyecto legislativo que pretendía autorizar la experimentación con animales en Argentina. Ahora, hace poquito, mientras el mundo suspendía, el mundo corría la experimentación con animales, Argentina quería recibirlos, era la lluvia de inversiones. Entonces, no, creo que hay hoy otros modelos para realizar los experimentos que obviamente a lo mejor implican un cambio en las empresas, en los laboratorios, puede implicar algún costo mayor, pero mira, cuando uno empieza a conocer lo que pasa, es inevitable que uno tome una postura de lucha contra lo que ocurre. ¿Sabes por qué? Y hay que tomar partido, obviamente. Siempre trabajé en el medio ambiente y arribo la materia animalismo, producto de que motivé en su momento una ordenanza de prohibición de la pirotecnia en mi ciudad, que nosotros veníamos impulsando
desde el medio ambiente. Walter, esto Desde tiene que la ver, organización. permíteme esto tiene que ver también, está involucrado en el derecho ambiental, en esta cosa del derecho ambiental, ¿también lo comprende a esto? Es que hoy ya está obteniendo cierta autonomía el derecho animal. Ya se viene independizando. Sí, Hoy podemos hablar de una autonomía científica ya. ¿Por qué? Autonomía científica a nivel jurídico. ¿Por qué? Porque ya hay declaraciones de científicos en el mundo, la de Cambridge, la de Toulouse, que empiezan a reconocer conciencia del animal y empiezan a reconocer que el derecho debe reconocerlos como personas, obviamente personas no humanas, ¿sí? Esto le ha dado un impulso al derecho animal importantísimo, y este impulso le ha dado autonomía. Está, podríamos decir, separado del ambientalismo. sí. No obstante, en algunos puntos tienen objetivos comunes. Esto sería, Walter, Porque la pregunta. protección de la fauna. Ahí Sí. está, persona jurídica, el humano. Digo, habría una tercera línea que ahora la persona no humana, digamos, la persona animal. ¿No? Ubicalo vos, por favor. Sí, sí, ahí ya nuestro Código Civil, el reciente, lo sigue reconociendo como cosas, pero nuestra jurisprudencia ha ido poco a poco, va construyendo una teoría de la personalidad animal. Y ustedes saben que siempre todo empieza en la sociedad, luego es receptado por la jurisprudencia, la doctrina va aportando lo suyo y recién después llegan las leyes. Pero debemos decir que hay ya un reconocimiento importante. Pero claro, esto implica un quiebre cultural importantísimo. De esto podríamos hablar horas. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Sí. Porque Argentina es un país que además ha hecho de los animales un negocio internacional. Entonces, el reconocer a los animales como seres sintientes, dolientes, sufrientes, con un estatus jurídico de persona, implica que qué hacemos con el gran negocio animal. Ese negocio, Walter, puntualizalo, no es... por favor, puntualizalo. En ese, cuando hablas del gran negocio, que recién lo dijiste hace unos instantes y ahora lo repetís, ¿cuáles serían los animales que están dentro de ese negocio? El equino, los caballos, los perros, ¿cuáles forman ese digamos, ese espacio de negocio? Hay una industria importante que vive de los animales, que arranca desde el campo, pero hay una industria frigorífica y demás. Entonces, cualquier planteo que se haga en el reconocimiento de derechos animal, de derecho a los animales por parte del Congreso, por parte de la norma jurídica, indudablemente afecta intereses. Así como hablamos antes, a un interés acotado, la prohibición de experimentación con animales. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros prohibimos la experimentación, esto va referido fundamentalmente a la industria cosmetológica, ¿no? Que es la gran industria que experimenta a través de los años, viene experimentando con animales. Bueno, habría que agregarle que hay una disposición ahora con el tema de la vacuna, que los laboratorios también pueden experimentar con el ser humano a partir de que no tienen sanción, de que no son punibles ningún trastorno que genere la farmacéutica si las vacunas generan algún malestar, algún problema en el ser humano. También eso, digo, estamos... No, siempre se experimentó. Y siempre se experimentó con el ser humano. Cuando ahora se habla de la fase, bueno, cambiamos de tema, ¿no? Pero tiene todo medio que ver por en qué lugar está el humanismo, ¿no? Cuando se habla de la fase 1, la fase 2, la fase 3, indudablemente son distintas etapas que debe cubrir la ciencia. Nosotros hace unos años hicimos un trabajo
sobre cómo adoptar nuevas tecnologías en esta sociedad moderna, porque algo que siempre nos preocupó a un grupo de amigos que nos dedicábamos a esto, fundamentalmente a plaguicidas en su momento, allá por los años 90, ¿qué es lo que ocurría? Nosotros veíamos que se adoptaba la tecnología, se veía el efecto inmediato. El plaguicida termina dando como efecto mayor rinde, mayor productividad. Si te lo tomás te hace mal. Sí, eso está claro, pero ¿cuáles eran los efectos colaterales no deseados y ocultos? Esos que aparecen a lo largo del tiempo. ¿Cómo incorporar eso? ¿Cómo validar eso? Ahí, ¿cómo se experimenta? Se hacen determinados tipos de experimentos, se establecen normas de seguridad, pero lo oculto nunca se sabe. La propia empresa que investiga o que produce tampoco lo sabe, porque en general no hay una ciencia dedicada a eso. Exactamente. Al estudio de los efectos colaterales no deseados ocultos. Ahora, generalmente ocurren a largo plazo. Ahora, volviendo. Se pone por necesidades de lucro el producto antes en el mercado. Bueno, trabajábamos sobre esto y fue siempre un interés cómo se toman esas decisiones. Nosotros pensamos que tiene que haber un catálogo de principios universales. Sabemos que ocurre lo que se llama el flujo desfasado. El flujo desfasado es flujo desfasado de tecnología. Cuando se va a hacer una tecnología, se reputa como que atenta contra la salud, vamos a poner, directamente. Esa tecnología se desfasa al tercer mundo. Y entonces, en el primer mundo está prohibido, pero en el tercer mundo aparecen autorizaciones, aparecen científicos firmando, aparecen políticos firmando. Todo eso es un problema a nivel mundial, no somos solo los argentinos los que los padecemos. Bueno, el tercero... hay que estudiarlo, pero esto es para... Lo vamos a charlar con alguna otra persona acá, vamos a hacer. Algún día, si querés, lo preparamos. Sí, ya está dándome en mi cabeza hacer la producción de esa nota. Volviendo al tema del animalismo. Pero volviendo a los animales. Sí, ¿y cómo estamos en Santa Fe y en lo que sería el Gran Rosario? ¿Por qué no podemos hablar en Rosario sin hablar de las localidades en el Gran Rosario? ¿Cómo está esto del derecho? ¿Qué voceros tiene? ¿Qué luchadores? Bueno, conocemos algunos de ellos, ¿no? Trabajando muy puntualmente en el tema canino. Digo, ¿cómo estamos ahí? Es muy variable de comunidad en comunidad. Nosotros siempre hablamos de un ejemplo, la localidad de Funes. ¿Por qué un ejemplo? A ver. Porque han asumido un programa de largo plazo. Porque ¿cuál es el problema hoy inmediato con el que se choca la gente? El problema con el que se choca la gente es la superpoblación canina. Entonces, ¿cuál es la forma con la que atacamos el problema? Normalmente nos sale algún iluminado que propone la solución final. Exterminemos los animales. Está probado que eso fracasó, está probado que los animales por propia supervivencia aumentan sus crías, su número de crías, que se producen desfasajes en la comunidad y que terminan afectándonos. Por el otro lado, hay proyectos funcionando ya, algunos superaron el nivel de proyecto. En Santa Fe podemos hablar de Funes como un ejemplo, pero hay otras localidades. En el departamento Rosario es Funes la más avanzada, que trabaja en la castración masiva, gratuita, sistemática de los animales para producir ese control poblacional. Pero claro, esto lleva una concientización, lleva inversiones, lleva un trabajo continuo, no se puede suspender porque cuando suspendés se te preñan todas las perras. Es una tarea que lleva tiempo, constancia, dedicación e inversión, y algunos no están dispuestos a hacerlo, y algunos lugares que en algún momento fueron un ejemplo hoy están muy cuestionados. No me quiero meter directamente en eso porque estamos dando una conversación general para abrir los ojos de la gente,
pero en Rosario el IMUSA hoy está muy cuestionado. El IMUSA no es lo mismo que en las primeras épocas. ¿Cuál es el cuestionamiento? Y hoy, en estos días hay muchos cuestionamientos porque ha abandonado sus tareas primordiales. Claro, podemos discutir qué son las tareas primordiales, pero hoy conseguir un turno para castraciones es complicado. Si mirás una nota, si entras a un Instagram, vas a ver unos mensajes directos al intendente municipal de Rosario, de los animalistas, pidiéndole por favor, y son miles, pidiéndole por favor que tome medidas, que el IMUSA vuelva a ser lo que era, que el IMUSA vuelva a dedicarse a una política de control poblacional a través de la castración masiva, sistemática, gratuita. No puede suspenderse, porque cuando suspendiste tiraste atrás un trabajo de años. Claro. No puede manejarse por los caprichos de un funcionario o por cuestiones económicas meramente, porque es parte de la salud pública. Vos sabés que si controlás la población animal, vos estás contribuyendo a la salud pública, porque muchas veces los animales, pobres, sin quererlo, no es que tengan intención, claro, son vectores de enfermedades. Claro. Vectores de enfermedades que afectan al ser humano. Entonces, hay que tener un trabajo, hay que entender como salud pública la relación con nuestros animales, los animales que están en la comunidad. Obviamente, yo no soy el más indicado para hablar de esto. En Santa Fe tenemos una organización de un nivel de trabajo admirable, que es las ONG en red, que trabajan desde hace mucho tiempo. Yo, si querés, después por privado te paso los números de quienes están trabajando en eso y que pueden explicarlo. Uno es, casi te diría, un admirador de esta gente por el trabajo que hace. Casi te diría, es un seguidor incondicional para apoyarlos, pero que indudablemente no les llega ni a los tobillos a lo que hacen ellos. Uno ha colaborado con lo que puede. Te digo, este mundo lo conocí porque ingreso a través de las leyes y de las ordenanzas antipirotecnia, porque en 2008 fui autor de una ordenanza en Granadero Baigorria para prohibir la pirotecnia, siguiendo la línea que ya venían tomando otros municipios. Nosotros queríamos proponer la prohibición de la pirotecnia desde hacía muchos años. Bueno, en el 2008 se dio que asumí como concejal y presenté la ordenanza. Pero, claro, empecé a trabajar en el tema y empecé a descubrir un mundo gigante que tenía que ver con el animalismo, porque el animalismo fue uno de los sectores que más apoyó esta ordenanza y comenzamos a trabajar en una ley provincial. Hubo varios proyectos, el último, el del diputado Egiman, también en la provincia de Santa Fe para prohibir la pirotecnia. Egiman trabajó en este tema también. Sí, lo conocí trabajando en este tema. Bueno, vamos a hacer un día con él, porque tenemos conexión, así que un día vamos a hacer también una conexión en esto para hablar, porque me parece que es un tema sumamente interesante y que tiene mucho que ver con la vida cotidiana, ¿no? De todo, la vida en comunidad en todo caso. Es que nosotros podemos hablar de grandes proyectos, esos que de alguna manera transforman totalmente la vida, un código civil. Pero la realidad es que hay pequeñas cosas todos los días, porque por ejemplo la pirotecnia recreativa en esta época del año es fundamental que entendamos que produce daño, no solo daño a las cosas, con algún incendio en algún terreno. Lo hemos visto. De paja, a recordar lo que pasó con la Facultad de Rosario. No solo lastima, porque se lastima gente y se lastiman animales, mata cantidades de animales, mata pájaros. Por ahí entré yo en su momento. Vos sabés que soy un amante de los pájaros, me gusta fotografiarlos desde muy chico. Sí. Y uno es un converso en todo este tema, porque fue tomando conciencia de lo que pasaba. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Entonces empezamos a motivar, pero claro, no se trata de señalar con el dedo acusador,
Se trata de ir creciendo como sociedad y como comunidad. Ni hablar los efectos que produce sobre las personas con hipersensibilidad auditiva. Ahí los padres hablemos de autismo, están organizando marchas en esta época del año, porque es terrible lo que sufren sus criaturas y por ende sus familias. Las personas enfermas. Nosotros logramos un cambio importante en Granadero Baigorria cuando prohibimos la comercialización. Prohibimos la distribución, la fabricación, el uso, pero la comercialización fue clave. Nos redujo significativamente el uso, porque antes, como Rosario había prohibido, lo que teníamos era una romería durante el mes de diciembre en Granadero Baigorria, donde se acumulaban toneladas de pólvora para venderle al gran mercado rosarino. Pero claro, los baigorrienses también compraban y parecía una película de la guerra de Vietnam lo que pasaba los días previos, y ni hablar el 24 y el 31. Eso ha cambiado mucho, se ha acotado, también ha habido una toma de conciencia mayor sobre los efectos, pero hay efectos simples, la pérdida de animales que terminan después en la calle, que pasan a ser abandonados. No son abandonados en esta época del año, son animales que se desesperaron por la hipersensibilidad que tienen. Por supuesto que hay otros que no, pero algunos tienen hipersensibilidad, escapan de sus domicilios y no se encuentran más. Las protectoras de animales en las épocas de fiestas trabajan encontrando animales y tratando de reencontrarlos con sus dueños. ¿A título de qué? A título de que algunos se diviertan. Bueno, si encuentran un placer en tirar cohetes y bombas, que piensen que ese placer causa daño, lastima y mata seres con vida, lastima seres humanos. Y mutila personas también. Y mutila personas también. Walter, vos dejaste varias puertas abiertas para hacer algunas otras conversaciones. Como siempre contamos con tu concurso y tu buena voluntad, así que vamos a hacer algunas otras notas para seguir este tema que resulta sumamente necesario abordarlo, ¿no? Y ponerlo en la superficie. Y un llamado a la solidaridad, si me permitís. Con todo gusto. No utilicemos cohetes, petardos, que nuestra diversión no sea el daño o el sufrimiento de otra persona. De eso y ojo también con aquellos que salen con las armas a tirar tiros al aire, porque después dicen una bala perdida mató a alguien. No son balas perdidas, son disparos de idiotas, son disparos de gente que tiene un arma y no podría tenerla, que salen a tirar, que no están en condiciones de tenerla si hacen eso, que salen a tirar a las 12 de la noche, y todos los años tenemos que lamentar alguna víctima en el país producto de una bala perdida. Sí. Las balas no se pierden. Hay alguien que dispara el proyectil y termina en el cuerpo, en el organismo de alguna persona. Gracias. No, a vos, Walter. Saludo a la familia y bueno, ya nos estamos saludando en estos días por próxima Navidad y fin de año. Así que un abrazo grande y saludo a la familia. Gracias a vos, como siempre, por estas charlas que arrancamos por un lado y nunca sabemos dónde terminamos. Y bueno, de eso se trata. Es un espacio de reflexión. Exactamente. Bueno, gracias, Walter, un abrazo grande. Gracias a vos. Así hablamos con el doctor Walter Gómez, abogado, derecho al consumidor, y nos habló de este tema del animalismo y el derecho del animal y bueno, las obligaciones también de los seres humanos con respecto a su tenencia, crianza y convivencia. Entrevista en Aquí, Allá y en Todas Partes junto a Hugo López.